Buenas, estimados compañeros y tutor. El siguiente audio es realizado para el curso de personalidad. Vamos a hablar sobre las teorías de la personalidad. Mi nombre es Catherine Milena Pertus Escalante, del grupo 122, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Programa de Psicología, SEA de Barranquilla Atlántico, octubre del 2019. Introducción. El concepto de personalidad nace desde los tiempos de la mitología griega, donde los actores al colocarse máscaras era deducible para los espectadores que iban a caracterizar distintos personajes. Pero este concepto, como el mismo ser humano, evolucionó, dando ventana a nuevos y distintos criterios acerca del conocimiento de la personalidad, concepto que cambió de acuerdo a los tiempos transcurridos y autores que tuvieron distintas perspectivas, pero científicamente amplios y comprensibles para todos. Objetivos. Objetivo general. Conocer por medio de la lectura los autores y aspectos destacables de las teorías de la personalidad. Objetivos específicos. Representar por medio de los mapas mentales cada una de las teorías de la personalidad y identificar que cada teoría de autores características y cada una de sus perspectivas. Teorías de la personalidad. Cada teoría está relacionada con las escuelas psicológicas. Vamos a hablar de 5 teorías: psicoanalítica, humanista, de los rasgos cognitiva y biológica. Teoría psicodinámica. Aquí el autor más representativo es Sigmund Freud, que decía que la conducta de una persona es el resultado de las fuerzas psicosociales que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. Sigmund Freud desarrolló una estructura dividida en 3 factores que se dan en el desarrollo de la vida, que son ello, el yo y el superyo. En el ello se da desde el nacimiento, son los deseos del niño en una estructura inconsciente. En el yo actúa bajo el principio de realidad que está entre lo consciente y lo preconsciente. Y el superyo es cuando se encuentra la persona en la etapa adulta y que se dirige su conducta bajo el componente moral. La teoría psicodinámica también dice que el desarrollo de la personalidad se induce aspectos según cada etapa. En la primera etapa, que es la etapa oral, el aspecto más relevante y positivo que puede presentar el ser humano es el apego hacia la madre. Aquellos que reciben este apego en la etapa oral, en su adultez son personas optimistas. El que no la recibe puede ser pesimista, sarcástico, descuidado, hostil, crédulos y confiables. En la etapa anal, el placer y la curiosidad por las retenciones que expulsa el cuerpo son los aspectos más importantes de vivencia. El control excesivo en esta etapa causa personas autodestructivas, obstinadas y mezquinas. En la etapa fálica, el descubrimiento de las partes íntimas. La no gratificación presenta egoísmo, vanidad, timidez y baja autoestima. En la etapa de latencia, la exploración y la energía son concentradas en las interacciones sociales. Y en la etapa genital se desarrolla la responsabilidad y la preocupación. Esta es la teoría psicodinámica de la personalidad. Teoría humanista. La teoría de la personalidad fenomenológica o humanista, los autores más representativos son Carl Rogers y Gordon Allport. Carl Rogers consideró que los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al servicio de las metas positivas, es decir, cuando sus acciones están dirigidas a alcanzar logros que tengan un componente beneficioso. Aquí, el factor más importante para influir en la personalidad es el factor motivacional. El buen desarrollo de los potenciales puede conllevar a un ser a la autorrealización y a la satisfacción personal, a un buen autoestima. El descuido de este potencial puede llevar a una personalidad de una persona rígida, temerosa y ansiosa. Gordon Allport también creó su propio concepto del yo, pero este dice que el yo no se encuentra desde el nacimiento, sino que se va construyendo a lo largo de la vida y definió su propio concepto como propio, que contiene aptitudes, objetivos y valores.
Teoría de los rasgos. Aquí los exponentes más destacables son Engler, Raymond Kay y Hans Eichler. Aquí las características de la personalidad son particulares, individuales de cada individuo. Esas características individuales son el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores. Raymond Kay definió los rasgos así: comunes contra únicos. Los comunes son propios de todas las personas. Los únicos son características del individuo. Superficiales contra fuentes. Los superficiales son fáciles de observar y las fuentes solo pueden ser descubiertas mediante análisis factoriales. Constitucionales contra moldeados por el ambiente. Los constitucionales dependen de la herencia y los ambientes dependen del entorno. También están los dinámicos, que motivan a la persona hacia la meta, contra la habilidad, capacidad para alcanzar la meta, contra temperamento, que son aspectos emocionales de la actividad dirigida hacia la meta. También en la teoría de los rasgos encontramos los test psicológicos que se utilizan en la actualidad, como lo es la 16PF, que son los factores dimensionales de la personalidad, y el MMP-INT, que resalta las perturbaciones y anormalidades del ser. Teoría cognitiva de la personalidad. Aquí los autores más representativos son Albert Bandura, Michel y Roth. La personalidad es la interacción entre la cognición, aprendizaje y ambiente más las expectativas. Aquí, la conducta de la personalidad está regida por factores como el pensamiento, la situación, el ambiente más las experiencias. Un buen desarrollo de todos estos factores lleva a crear el concepto en el ser de autoeficiencia, que son los niveles de desempeño interno y capacidad de manejar mejor las situaciones. Aquí se encuentra un test psicológico, que es la escala para evaluar las expectativas. Teoría biológica. La teoría biológica encontramos tres autores representativos. Encontramos nuevamente a Eichler, a Gray y a Hipócrates. La teoría biológica se considera de naturaleza no psicológica. Por su parte, Hipócrates tuvo 4 tipos de personalidad: la sanguínea, la colérica, la melancólica y la flemática. En la sanguínea encontramos personas optimistas y líderes. En coléricos, personas malhumoradas o irritables. En melancólicas, analíticas y tranquilas. En flemáticas, relajadas y tranquilas. Para Eichler hay 3 dimensiones independientes de la personalidad. Estas son extraversión, neuroticismo y psicotismo. En extraversión encontramos aspectos de personalidad como lo son las personas sociales, comunicativas, decididas, activas, habladores y dominantes. En el neuroticismo encontramos a personas que se preocupan, que son ansiosas, deprimidas y sin consentimiento de culpa. En la estabilidad emocional encontramos a personas calmadas, confiables y despreocupadas. Y en el psicotismo encontramos a personas que son frías, egocéntricas, impulsivas y agresivas. Para Gray hay mecanismos de aproximación conductual y mecanismos de inhibición conductual en la personalidad. Conclusiones. La personalidad no tiene una única definición. Existen distintos criterios y todos válidos, pues la personalidad, como el mismo ser humano, es única. Y como lo indican las teorías, cada uno con aspectos positivos para resaltar. Estas características que evidencia cada persona son las que permiten dar definición a cada ser. Las teorías de la personalidad son relacionadas con las escuelas psicológicas, pues están integradas autores como Sigmund Freud y Albert Bandura, entre otros. Cada criterio evidenciado en este hobby es tomado de información científica y reconocida. Referencias bibliográficas tomadas del repositorio de la Biblioteca UNATI. Gracias.